Buenos días a todas y a todos. Son las 11 de la mañana y vamos a ir comenzando. Tenemos a nuestro conferencista de hoy, el doctor Francisco Javier Tirado, que es profesor titular de Psicología Social en el Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona y participa en el Grupo de Estudios de Ciencia y Tecnología de Barcelona. A lo largo de su carrera ha trabajado en temas como cyborg, nuevas formas de repensar el orden social, la teoría del actor-red, biopolítica, relaciones sociotécnicas, la relación entre la idea de evento y objetos, entre otras. También trabaja temas relacionados con la medicina y analiza las epidemias como objeto sociotécnico. Algunos de los proyectos en los que ha participado recientemente son salud y tecnociencia, tecnología y atención a la dependencia, entre otros. Actualmente el doctor Francisco Tirado es el coordinador del doctorado en psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. A mí, pues me es muy grato anunciar que hemos firmado un convenio de intercambio académico entre el doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona y nuestro posgrado en Psicología Social de la UAM Iztapalapa. Es motivo de alegría para mí que esta conferencia sea la primera actividad académica que se enmarca en dicho convenio. Espero que sea un intercambio académico muy enriquecedor para ambas partes. Y bueno, pues estamos ya reunidos aquí, el doctor Tirado está listo. Así es que sin más, pues le doy la palabra, agradeciéndole mucho su presencia para la presentación de la conferencia de la bio a la psicopolítica, relaciones de poder y control en el siglo XXI. Por favor, Francisco. Muy bien, muchas gracias, Angélica. Espero que se me oiga bien. Antes de empezar, quiero agradecerle a Angélica esta amable invitación y, por supuesto, a la institución, a la universidad y al departamento a los que ella pertenece. Yo lo que voy a hacer es presentar básicamente una línea de trabajo que estamos iniciando en el grupo de investigación al que pertenezco, que hemos titulado De la biopolítica a la psicopolítica. Y lo que voy a hacer es presentar esta línea a partir de 4 grandes referencias que van a dar lugar a 4 grandes hipótesis articuladas a partir de estas referencias, y la relación entre estas 4 hipótesis van a ser los parámetros que van a definir esta investigación. Por lo tanto, iré siempre haciendo referencia a estas 4 referencias que derivan en 4 hipótesis. Voy a compartir pantalla porque he preparado algunos esquemas que creo que pueden ayudar a seguir lo que quiero compartir con vosotras. Y, por supuesto, la idea de esta conferencia es que, como estos son una serie de lineamientos de un proyecto de investigación, cualquier comentario, idea, sugerencia que luego en la discusión podamos hacer será, por supuesto, bienvenido. Hablando de relaciones de poder, evidentemente la primera referencia de la que voy a hablar y de la que voy a arrancar es el filósofo Michel Foucault, que yo me imagino que lo conocéis ampliamente. Y quiero iniciar este comentario sobre esta referencia comentando unas pequeñas frases que él escribió a finales de los años 70, donde él, de un modo provocador, aseguraba que las relaciones de poder producen almas. Si no os gusta esta expresión, podemos hablar de subjetividad, podemos hablar de modos de pensar o incluso modos de ser de los individuos. Pero lo interesante es que él planteó que existe una modalidad de tales relaciones de poder que él denominó biopoder y que tiene como objetivo esta producción de almas. Él planteó que durante la modernidad, o lo que denominamos modernidad, la vida, con mayúsculas, se convierte en el campo de batallas de las luchas políticas y sociales y, por lo tanto, se convierte en el núcleo definitorio de nuestras relaciones de poder y control. Frente a una Edad Media donde regía un imperativo que era hacer morir y dejar vivir, Foucault nos explica en sus estudios históricos y filosóficos que paulatinamente, con la llegada de lo que denominamos modernidad, aparece un imperativo que es el hacer vivir y a veces dejar morir. Por lo tanto, el biopoder es una nueva concepción que emerge con el liberalismo y que se expresa en 2 conjuntos de operaciones efectivas o dispositivos de construcción de almas.
Él los denominó anatomopolítica y biopolítica. Os he puesto aquí simplemente un esquema, no me voy a detener tampoco demasiado porque probablemente conocéis bien estos dispositivos, simplemente mencionar que el primer dispositivo de producción de almas, que él denomina anatomopolítica, lo podemos encontrar en el clásico Vigilar y Castigar, y él ahí nos explica ampliamente cómo la modernidad se caracteriza por un acontecimiento muy concreto, que es la generalización de la disciplina en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Él mantiene que hay 3 episodios históricos que explican este hecho. El primero, que hay un movimiento de transición desde la disciplina como una práctica de bloqueo, de interrupción, centrada en funciones negativas, es decir, tenemos que detener el avance del diablo, tenemos que romper comunicaciones, frenar el deseo, controlar nuestros impulsos. Bien, él dice que frente a eso aparece un impulso que convierte a la disciplina en un mecanismo positivo y productivo que nos va a permitir hablar de la utilidad, especialmente de la utilidad de los individuos. Por lo tanto, primer gran cambio histórico en la idea de disciplina. Segundo, él habla de la ubicuidad de las disciplinas, es decir, las instituciones disciplinarias aumentan por todo el tejido social, abandonan su posición marginal y empiezan a ocupar todos los espacios de nuestra vida cotidiana. Y el tercer movimiento histórico, él lo denomina nacionalización de los mecanismos disciplinarios, porque él sostiene que las instituciones del Estado toman el control de la disciplina y lo que antes era una práctica puntual en los ejércitos, en las escuelas jesuitas, en los hospitales marítimos, se va a convertir en una norma de acción estatal que se expresa en todas las instituciones del Estado. No insisto más en este primer dispositivo, sin mencionar una cuestión importante, y es que él acaba formulando un segundo dispositivo de producción de almas que va a denominar biopolítica. ¿Por qué? Porque él considera que la anatomopolítica presenta una serie de problemas. Él formula, iba a decir descubre, pero mejor vamos a utilizar la palabra formula, los problemas que tiene la disciplina, y él nos muestra que la disciplina siempre requiere un establecimiento, siempre requiere un encierro, tiene que entrenar desde un punto cero y tiene una larga duración, es discontinua, es infinita. Por lo tanto, él cree que hay que encontrar o formular o entender otro tipo de dispositivo de creación de almas que complemente a la disciplina. Y aparece la idea de biopolítica. La idea de biopolítica es una idea en la cual Foucault nos recuerda que frente a la normalización que genera la disciplina, ahora vamos a crear juegos de verdad. Mientras que en la anatomopolítica trabajábamos sobre el cuerpo como máquina, ahora vamos a trabajar con el cuerpo como especie, y esto básicamente lo van a hacer las tecnociencias. En definitiva, 2 grandes máquinas o dispositivos para producir almas y que responderían a esta idea de biopoder, que es un correlato histórico de lo que denominamos liberalismo y más tarde denominaremos neoliberalismo. Fijaros, hasta aquí lo que he comentado de Foucault yo creo que es un saber prácticamente popular, creo que a nadie le estoy descubriendo nada nuevo, esto es algo ampliamente conocido de la obra Foucaultiana. Sin embargo, ahora sí que me quiero detener en algún aspecto menos conocido o menos trabajado de su obra. Y es que no es tan conocido el hecho de que los 2 dispositivos de biopoder que he mencionado se articulan y operan con efectividad gracias a un tercer elemento, a la acción sobre o del espacio. En el caso de la anatomopolítica tenemos la conformación de un principio de visibilidad que Foucault y más tarde Deleuze denominarán panoptismo. Es decir, se describe un principio general de una nueva anatomía política cuyos objetos y finalidades no son las relaciones de soberanía, sino las relaciones de disciplina, y para eso se requieren espacios determinados. Foucault en Vigilar y Castigar, si habéis leído el libro, y me imagino que sí, recordaréis que él analiza 2 estructuras arquitectónicas muy diferentes. Está el panóptico, que tiene una torre central, con un punto desde el cual se puede ver el resto de celdas,
Y luego está la colonia Metrai, que arquitectónicamente es todo lo contrario, es simplemente una gran habitación donde duermen unos niños y hay un niño que se llama hermano mayor que los vigila. No le importa la estructura arquitectónica a Foucault porque la cuestión es que él mantiene que ahí se está formulando un principio espacial determinado que es el panoptismo, que es esta idea de ver o sentir que nos están mirando y modificar nuestras conductas a partir de esta sensación de estar vigilados o ser mirados. Pero ocurre lo mismo con la biopolítica, es decir, el tema o la cuestión del espacio es muy importante cuando hablamos de biopolítica. Recordemos que desde el siglo XVIII Foucault nos explica cómo la práctica gubernamental ha intentado racionalizar problemas relativos a la salud, la higiene, la natalidad, la longevidad, las razas, etc. Todo esto es a lo que él va a denominar biopolítica, y esta gestión gravita siempre alrededor de una institución. Y toda institución, para llevar a cabo su cometido, necesita geometrizar el espacio, organizar un territorio, solidificar un conjunto, trazar fronteras, defender y expulsar, dirá Regis Debray. Es decir, para congregar a los individuos y someterlos a disciplina, es necesario que estén siempre localizables en el espacio. Por lo tanto, hay que clausurar el espacio y así controlar las poblaciones. Por lo tanto, las instituciones aparecen como un pilar central en la sociedad moderna y como fuente esencial del orden social. Claro, esto requiere producir una materialidad que haga de la institución algo duradero en el tiempo y en el espacio. Los muros y el cuerpo que en ellos vamos a domesticar para producir almas y el conocimiento que vamos a producir dentro de estos muros son muy importantes. Por lo tanto, inscribir el orden institucional en el alma a través del trabajo sobre el cuerpo es el modo en el que la institución logra pervivir. Para ello es necesario producir interioridades. Para producir almas tenemos que producir las interioridades también de nuestras instituciones, que es donde vamos a producir estas almas. Si no hay muros, no hay subjetividad. Y sin esta, no tenemos instituciones modernas. Quiero simplemente recordar dos ideas aquí, o dos características que tendría el espacio en la átomo y biopolítica. Os las he puesto en la transparencia, por si luego al final queréis que las discutamos. La primera es que la clausura de lo espacial, o mejor dicho, sí, podríamos definir todos los espacios que operan en la átomo y biopolítica a partir de estas dos características. Una clausura de lo espacial como modo de sujeción de los cuerpos a los mecanismos disciplinarios y de producción de conocimiento. Y en segundo lugar, la constitución de un espacio expuesto en su totalidad a la vigilancia y al registro centralizado. Las instituciones son espacios completamente expuestos a un dispositivo de registro y de vigilancia. Hasta aquí es la referencia que os quería mencionar. A partir de ahora voy a formular mi primera hipótesis. La primera hipótesis que os quiero presentar y someter a vuestra consideración más tarde en la discusión es la siguiente. La vida como campo de batalla de las luchas políticas está dejando paso a otro elemento, al dato como elemento central de esta dinámica. Es decir, ya no tenemos a la vida en el centro de estas luchas, sino que tenemos al dato. Por lo tanto, creo que están apareciendo o emergiendo un nuevo tipo de relaciones de poder y control que voy a denominar data power. Más tarde os comentaré el por qué no lo he traducido al castellano. Hay varios términos que no he traducido, ya os comentaré al final el por qué. Digamos, de momento simplemente que la hipótesis es que frente al biopoder está emergiendo algo que vamos a denominar data power. Y los ejemplos que dan cuerpo a esta propuesta, si lo pensáis bien, se multiplican a nuestro alrededor. Se multiplican en diferentes niveles y con muchos formatos. Si queréis podemos citar algunos, pero seguro que los más y las más jóvenes conocéis muchísimos más que el resto que tenemos ya una edad. Yo he apuntado algunos que me han llamado la atención y que tienen cierta actualidad, como puede ser que Israel, para financiar su campaña de vacunación, pagó las vacunas con dinero y con bases de datos.
También mencionar que los ataques informáticos en todos los países se han convertido en un terrible negocio que se denomina ciberseguridad. En España ha explotado un nuevo negocio, una nueva área de conocimiento que es la ciberseguridad. Se considera el trabajo más prometedor que hay en España porque no hay especialistas en ciberseguridad y somos un país continuamente atacado. Nuestras bases de datos son violadas, etc. Las universidades virtuales, que ya hay muchas, al menos en España, están preocupadas únicamente por gestionar la huella de conexión que realizan las personas matriculadas y la identidad de estas personas no les importa, simplemente esta conectividad. Las aplicaciones de ultraworking, los WorkGyms a tiempo completo, a tiempo total, en fin, hay muchísimos ejemplos. Yo de todas formas, para mostraros que este fenómeno no es tan reciente como pensamos, sino que tiene cierta historia, me he tomado la libertad de recoger 4 pequeñas noticias que ya tienen un tiempo, tienen casi una década. Son noticias que utilizamos en mi equipo hace ya unos años y que no os voy a leer porque no os quiero aburrir, pero sí mencionar muy rápidamente. Fijaros, en la primera transparencia he recogido una noticia que, insisto, es antigua. No es como la noticia de Israel pagando con bases de datos las vacunas. Tiene por lo menos una década. Es una noticia donde se habla de una discoteca que ofrece un determinado chip. Un chip para sus miembros VIP, para que puedan pagar, hacer todas las gestiones en el local de ocio utilizando ese chip. Luego también he recogido otra noticia que tiene que ver con la relación entre microchips y ropa. Cómo se pueden incorporar o se están incorporando los microchips en la ropa y la enorme cantidad de funciones de conectividad que ofrece. De hecho, yo creo que la ropa es el espacio que inmediatamente, en unos pocos años, vamos a ver como un espacio privilegiado de entrada de todas estas nuevas tecnologías. La tercera, que es un poquito más amplia, tiene que ver con cómo los Estados Unidos aprobaron hace unos años un chip informático, que ahora se está aprobando también en España, donde se recogen todos nuestros registros médicos. De manera que tú puedes viajar a cualquier lugar del mundo, cualquier lugar de tu país, etc. Y con este pequeño chip llevas todo tu historial médico, los seguros a los que pertenecen, los implantes que te han realizado, en fin, todo tu historial médico está aquí. Y última noticia, perdonad un segundo, tiene que ver con barras de labios, es decir, con cosmética, que también incorporan pequeños microchips para poder rastrear el tipo de consumo, el tipo de uso que hacemos con estas barras de labios. Son 4 pequeñas noticias, ahora volveré a ellas, que fijaros, son noticias que pertenecen al ámbito del ocio, de la educación, de la salud, del consumo. Y son también 4 ilustraciones que nos explican soluciones a problemas relativas al orden social. En el primer caso, en el de la discoteca, pues tenemos que a una selección de clientes VIPs se les facilita un pequeño microchip para que disfruten de manera especial la noche sin cargar con pesados monederos, etc. En el segundo caso, los padres se pueden ir tranquilos, dejar a los niños en la guardería porque los tienen siempre localizados gracias a estos chips que se pueden implantar. En el tercer caso tenemos la cuestión de los chips sanitarios que nos permiten tener pues eso, todos nuestros registros de salud en cualquier lugar al que vamos, etc. Estos simplemente son noticias para mostraros cómo el dato se está convirtiendo en el terreno de juego donde se dirime elementos como la ordenación social, el comprar determinadas cosas o vender determinadas cosas, la actividad económica gira alrededor del dato y, en definitiva, como explicaré dentro de un momento, también las luchas de poder y las luchas políticas girarán alrededor del dato. Tras estos ejemplos, os voy a introducir al mismo tiempo mi segunda referencia y mi segunda hipótesis.
al tipo de configuración espacial que ofrecen las anteriores viñetas, las anteriores noticias, en otro lugar las he denominado con otros investigadores extituciones. ¿Qué son las extituciones? La palabra extitución es un neologismo que acuña un filósofo francés llamado Michel Serres, que él apenas lo desarrolla porque únicamente hace un juego de palabras contraponiendo la idea de extitución e institución, haciendo referencia a que las viejas instituciones se abren y se convierten en otra cosa. Y hace ya un tiempo, hace bastante tiempo, más de una década, con algún compañero investigador, reconceptualizamos o le dimos cierto contenido temático al concepto y planteamos que las instituciones son pequeños microejercicios o microdispositivos que rompen la configuración espacial de las viejas instituciones. En la transparencia os he puesto las características que tendrían estos nuevos espacios denominados instituciones. Por ejemplo, serían espacios que fluctúan, serían espacios que generan relaciones variables, flotantes, por lo tanto nos permitirían hablar de una socialidad fluctuante. Son espacios donde el vínculo social es básicamente performativo, donde imperaría más un control abierto y continuo que un ejercicio de disciplina, etc. Esta es una idea que estuvimos trabajando, como os decía, hace un tiempo, hace ya años, y que tendría que ver con esta transformación que se produce en las instituciones tal y como las encontrábamos formuladas en los trabajos de Michel Foucault. En su momento pensamos que las instituciones permitían definir fenómenos sociales como los que aparecen en las viñetas que os he mencionado, pero también cosas más grandes como el proyecto Genoma Humano, que era una cosa que en aquella época nosotros estábamos estudiando, o como las prisiones en Europa empezaban a incorporar dispositivos tecnológicos que permitían que los reos saliesen al exterior y los tuviesen controlados, etc. Bueno, esta es mi segunda referencia, el concepto de extitución de Michel Serres. Sin embargo, la hipótesis que os quiero plantear ahora, la segunda hipótesis, a partir de esta referencia, es curiosa porque es una reformulación de la ya reformulación que hicimos de la idea de extitución hace más de una década, un compañero de investigación y yo, concretamente el doctor Miquel Domènech. Ahora propongo entender las extituciones de otra manera. Propongo entenderlas como bloques espaciotemporales que tienen como principal característica una generación continua de información que sale o abandona ese espacio-tiempo en el que ha sido producida, se marcha hacia otro lugar donde se realizará esa gestión. Y nosotros, nosotras, los implicados en la producción de esta información, en este bloque espaciotemporal, perdemos prácticamente casi todo el control de esa información. Es decir, la extitución sería esta especie de bloque espaciotemporal donde estamos produciendo información que sale de ese bloque espaciotemporal y que es gestionada por otras entidades. Perdemos el control de esta gestión. Seguramente muchas ya estáis pensando en un fenómeno como Internet de las cosas. Efectivamente, este sería un fenómeno que respondería muy bien a lo que ahora estoy mencionando. Pero hay cosas más sencillas. Desde hace ya muchos años, a través de dispositivos tan personales como el teléfono móvil o mecanismos que tenemos insertados en nuestras prendas de vestir, o estoy pensando ahora en mi padre que tiene un desfibrilador dentro del pecho y envía señales a un hospital y lo tienen monitorizado continuamente, es decir, cosas insertadas en nuestro cuerpo, o a través de electrodomésticos como las Smart TV, las computadoras, los servicios de iluminación, los geolocalizadores de nuestros coches, los pequeños robots que están de moda y que ahora mucha gente compra sin saber muy bien para qué sirven, pero que los instalan en su comedor, etc. En fin, todo esto ya nos habla de la creación de estos bloques espaciotemporales cotidianos donde continuamente generamos información. Y esta información rompe los muros arquitectónicos y se convierte en algo externo.
nos habla de una dinámica cotidiana de generación de datos que abandona instantáneamente su lugar de producción y cuyo control está más allá de sus productores, está más allá de nuestras manos. Esta es mi segunda hipótesis. Y ahora quiero comentaros, a partir de estas dos hipótesis, quiero pasar a mi tercera referencia, que dará lugar a la tercera hipótesis. Luego os pondré al acabar un pequeño cuadro con las 4 hipótesis para que las tengamos presente y podamos discutir sobre ellas. La tercera referencia es un libro que yo considero muy importante, se publicó en el 2020. La autora se llama Shoshana Zuboff, es probable que la conozcáis, el libro se ha convertido en un bestseller y se titula La era del capitalismo de la vigilancia. Su principal tesis es muy sencilla, ella sostiene que grandes compañías tecnológicas como Google, Facebook, Microsoft o Amazon hicieron un gran descubrimiento hace unos años. Descubrieron que los datos que producimos en nuestra vida cotidiana, en estos bloques espaciotemporales que he denominado instituciones, pueden ser materia prima, una materia prima conductual para generar riqueza. ¿Por qué? Porque es materia prima que da mucha información sobre nuestros comportamientos. Ella lo denomina excedente conductual. Ella dice, producimos un excedente conductual en nuestra vida cotidiana que estas compañías han aprendido a utilizar. Este excedente conductual, este plus de información, ha permitido a estas compañías fabricar un nuevo producto que las ha enriquecido y las ha convertido en el nuevo centro de un nuevo tipo de capitalismo que estaríamos viviendo y que ella denomina capitalismo de vigilancia. Estas compañías, con este excedente conductual, con este plus de información sobre nuestras conductas, que insisto, producimos nosotras, en nuestra vida cotidiana, pero que se escapa de donde es producido, permite a estas compañías crear productos predictivos, es decir, perfiles, escenarios de futuro. Para ella, estos productos, estos paquetes de futuro, dan una nueva forma al capitalismo y han creado un nuevo tipo de riqueza. Es muy importante esto. Ahora volveré sobre esta idea de la cuestión del futuro, porque estamos cogiendo información que generamos nosotras de manera cotidiana sin darnos cuenta y estamos creando un producto que luego se comercializa, un producto que tiene que ver con el futuro. Ella utiliza un ejemplo que es probable que conozcáis, es un ejemplo muy conocido, que es el algoritmo PageRank de Google, que es el famoso algoritmo que es capaz de almacenar miles y miles de datos personales de los usuarios relativos a sus búsquedas, web visitadas, preguntas realizadas, etc. Productos publicitarios, en fin, todo esto, este algoritmo lo recoge. Y a partir de este algoritmo se pueden registrar los datos y se pueden crear perfiles que se venden. Ella habla de una especie de expoliación, de expolio. Es decir, estos datos se expolian a sus productores, se almacenan y se convierten en valor a partir de crear estos productos predictivos o estos productos de futuro. Yo lo que quiero insistir es en lo siguiente. La referencia a Zuboff tiene que ver con que ella nos muestra cómo se ha generado un ciclo en el que gracias a una extracción de datos del presente, es decir, datos que producimos en el presente, se avanzan predicciones sobre conductas futuras que a su vez van a permitir reconfigurar nuestro presente. Esta es la cuestión. Es decir, gracias a estos productos hacemos un viaje al futuro para gestionar nuestro presente. Por eso ella afirma que el capitalismo de la vigilancia o en el capitalismo de la vigilancia los medios de producción están al servicio de la modificación de la conducta y la conducta es clave en este nuevo tipo de capitalismo. Pero insisto, una conducta que no vamos a regular como han hecho las ciencias sociales y humanas tradicionalmente, mirando al pasado para hablar del presente, sino mirando al futuro para hablar del presente. Os pongo un ejemplo que es el ejemplo que le pongo siempre a mis estudiantes y les deja sorprendidos. La idea es, mis estudiantes de cuarto
están dudando sobre si hacer o no hacer un máster. No saben si van a hacer un máster. Pues bien, la idea es que se pueden fabricar algoritmos que a partir del tipo de webs que consultan estos estudiantes, las consultas en Instagram, etcétera, el algoritmo me puede decir si un estudiante concreto va a decidir hacer un máster o no antes de que él lo haya decidido. Esta es la cuestión. Es decir, el estudiante es muy impactante, pero es la idea. El estudiante no sabe si hará o no hará un máster, pero a partir del viaje, de los datos que producen sus viajes a través de la red, las páginas que consulta, etcétera, el algoritmo me va a decir antes que él tome la decisión si hará o no hará un máster. Siempre que les explico este ejemplo a mis estudiantes se quedan bastante sorprendidos, pero es la lógica que está describiendo la autora en este libro. Pues bien, a partir de la propuesta de Zuboff voy a formular mi tercera hipótesis. Ella denomina a este mecanismo que os he descrito, lo denomina poder instrumentario, a esta lógica. Ella dice que lo denomina instrumentario porque aquí hay una absoluta instrumentalización de la conducta con la finalidad de modificarla, poder controlarla, monetarizarla, predecirla, etc. Y ella llega a afirmar que la experiencia humana se va a convertir en un títere capitalizado en sus aspectos más íntimos. Y claro, el principal elemento de inteligibilidad sobre el que se sostiene esta propuesta es el futuro, la creación y la acción sobre el futuro, la conquista del futuro. Y claro, el capitalismo de la vigilancia extrae su rendimiento en la creación de productos que predicen lo que está por venir y tienden a ofrecer certezas cada vez más amplias. Bien, mi hipótesis es la siguiente. Yo creo que la denominación de poder instrumentario no acierta a recoger en toda su amplitud e intensidad este fenómeno de acción o trabajo con el futuro que está determinando directamente nuestro presente. Creo que es muy simple. La denominación de poder instrumentario es una simplificación de los dispositivos que están operando sobre el futuro para determinar nuestro presente. La encuentro muy simple y, del mismo modo que Foucault detectó dos dispositivos de creación de almas cuando hablaba de biopoder, la anatomopolítica y la biopolítica, yo os propongo hablar de tres dispositivos para entender esta acción sobre el futuro a la que estaríamos asistiendo. Estos tres dispositivos son mi tercera hipótesis y lo que vendrían a decir es que lo que he denominado data power, que tiene la habilidad de conformar el aquí y ahora a partir del mañana y cuyo terreno de acción y de juego es el dato, opera a partir de tres dispositivos concretos que hemos denominado scale politics o políticas de la escala o de la escalación, kinepolitics o política del movimiento y psychopolitics. Después hablaré de mi cuarta hipótesis que está centrada concretamente en el concepto de psicopolítica o psychopolitics. En suma, tres mecanismos de acción sobre el futuro para conducir nuestras conductas en el presente. Tres dispositivos que están ocupando el terreno de los que había definido Michel Foucault. Tres dispositivos que hablan de cómo el dato está en el centro de la lucha política y ya no tanto la vida misma. Os comento muy rápidamente los tres dispositivos y luego, si queréis, los discutimos con un poquito más de detalle. El primero, la Scale Politics, lo que nos muestra es cómo los datos que producimos en las instituciones, en estos bloques espaciotemporales donde siempre producimos datos y se escapan, lo que nos muestra la Scale Politics es que estos datos progresivamente se integran en unidades cada vez más amplias. Y esta es una lógica ineluctable. Es decir, estos datos van a bases de datos locales que luego se vuelven bases de datos globales, que se integran en perfiles psicográficos nacionales, internacionales, que se vinculan con productos comerciales que circulan por todo el planeta, con varios productos comerciales, con plataformas más amplias. Es decir, hay una escalación de estos datos y hay una política de la escala. Es decir, los datos integrados de millones de personas que han recibido una determinada vacuna en un breve periodo de tiempo pueden sustituir
un simple cruce de variables puntuales en el trabajo de un ensayo clínico en un laboratorio. Las bases de datos que ofrecieron los israelíes a Pfizer a cambio de las vacunas, lo que buscaban era ahorrar tiempo en los experimentos que realiza Pfizer en sus laboratorios. El cruce de variables permite ahorrar tiempo y una velocidad increíble a la experimentación con las vacunas. Cuanto más grandes sean esas bases de datos, mucho mejor, más tiempo se ahorra, etc. Por lo tanto, hay una escalación o hay una política de la escala muy importante cuando hablamos del dato. Los datos brutos en sí mismos no son nada. Se tienen que integrar, como os decía, en estas unidades que son bases de datos, etcétera, se tienen que escalar y a partir de ahí empiezan a generar un conocimiento que utilizamos para gestionar nuestro presente. Fijaros, de hecho la propia noción de dato bruto yo creo que no tiene mucho sentido, es ininteligible. La utilizamos en términos pedagógicos, es una manera de hablar, pero no tiene demasiado sentido. El dato bruto carece de capacidad explicativa y heurística. Los datos para su lectura y manejo siempre están integrados en unidades más amplias. Por ejemplo, bases de datos, perfiles psicográficos, algoritmos o ya ni siquiera algoritmos. Ahora inteligencia artificial, que es un conjunto de algoritmos que aprenden entre ellos. Por lo tanto, el dato bruto sin más no tiene demasiado sentido. Siempre entra en una lógica de escala que llega a niveles cada vez más y más amplios. Yo le explico a mis estudiantes que tienden a hablar mucho de algoritmos, hablan de gubernamentalidad algorítmica, etcétera, y les comento que la figura del algoritmo está obsoleta, estamos en otro lugar. Estamos en la inteligencia artificial, que es un conjunto de algoritmos. Es una escala diferente. Algoritmos que aprenden entre sí. Bueno, os voy a poner un ejemplo que siempre pongo, que me parece muy típico, y es el enfrentamiento que hubo entre Deep Blue, que era la computadora más potente que se fabricó, le enseñaron a jugar al ajedrez y consiguió vencer a Kasparov. Pues bien, esa computadora, una computadora clásica que tenía almacenadas millones de partidas de ajedrez, la enfrentaron con DeepMind. DeepMind era simplemente una inteligencia artificial, era un conjunto de algoritmos. A DeepMind la enseñaron a jugar al ajedrez una hora antes de enfrentarla a Deep Blue. Deep Blue nunca ha vencido a DeepMind. DeepMind siempre, como mínimo, hace tablas con Deep Blue. Y DeepMind aprendió una hora antes. O sea, es un conjunto, es otro nivel, otra escala, un conjunto de algoritmos entre ellos relacionados que aprenden y generan un conocimiento propio. Fijaros, lo que es importante para nosotros es que la Scale Politics tiene un efecto ambiental sobre nuestra conducta. Su acción sobre el futuro es sutil en la medida en que opera modulando y configurando de un modo invisible e imperceptible los entornos que habitamos. A partir de la información que recibimos de estos entornos, actuamos en una dirección o en otra. Por ejemplo, los datos nos ofrecen opciones de comprensión del edificio en el que habitamos, la calle por la que transitamos, la ciudad que visitamos. Podemos tener imágenes cambiantes y actualizadas del planeta, de las dinámicas globales del planeta. Nosotros trabajamos mucho con webs que recogen a tiempo real las pandemias, las epidemias que hay en el mundo, etc. Por lo tanto, la función que tendría o la acción que realiza la Scale Politics sobre nuestra conducta iría en este sentido, sería sobre todo ambiental. Crearía una especie de atmósfera de datos que continuamente recibimos para ir modificando nuestra acción presente y que vienen a partir de estas integraciones o de estos perfiles o de estas bases de datos, Big Data, inteligencias artificiales que mencionábamos hace un momento. La Scale Politics crea una especie, como os decía, de plataforma virtual invisible a la que nos integramos con estos flujos de datos y continuamente modificamos nuestra vida cotidiana y de manera permanente a partir de ellos. Cuando pedimos una bebida en la discoteca, cuando nos maquillamos, como la noticia que os he comentado antes de integrar un chip en un pintalabios, etc. Toda esta información opera y
acaba modificando nuestra conducta. Fijaros, esta relación tan fuerte entre nuestra conducta y el dato puede recibir denominaciones como ha recibido y se puede hablar de que vivimos en la era del cyborg, por ejemplo, de una figura en la cual se mezcla lo humano y lo no humano y hay una especie de híbrido, etc. Bueno, es una posibilidad conceptual, pero a mí lo que me interesaría detallar aquí es que lo importante de esta Scale Politics es que la escala es la clave. Y si hablamos o cyborg o no de la integración entre silicio y carbono, no importa demasiado, porque las entidades que se integran en estas diferentes escalas mantienen su identidad. O sea, no necesariamente yo, Francisco, cuando entro en un determinado flujo de datos, me tengo que convertir en otra cosa. No, no necesariamente. Y de hecho la cuestión es que no me convierta en otra cosa. La cuestión es que se mantenga la heterogeneidad. Esto es importante. Es decir, yo no me mezclo, mi carne no se mezcla con el silicio y me convierto en una especie de Robocop, como en las películas de ciencia ficción de hace 2 décadas. No, la idea no es exactamente que el cuerpo humano quede atravesado con tecnología, que puede ocurrir, no. La idea es precisamente ensamblar al cuerpo humano con flujos de datos y que se pueda mantener la heterogeneidad. Evidentemente, con estos flujos de datos lo podemos modificar, cambiar nuestra conducta, etc. Pero podemos mantener perfectamente la diferenciación entre la carne y el silicio. Y esto no es importante para este dispositivo de poder. Me estaba acordando ahora al explicaros esto de la tesis que realiza conmigo un chico sobre este movimiento que se denomina Quantified Self, que son estas personas que aspiran a cuantificar todos los elementos de su vida cotidiana. Son unas personas que desde que se levantan por la mañana hasta que se acuestan, se están midiendo los niveles de glucosa, los niveles de no sé qué, hacen experimentos con ellos mismos y generan muchísima información. Generan muchísima información por la cual ahora hay grandes empresas que pagan mucho dinero, etc. La clave es que esa información se pueda integrar y se pueda escalar cuando hablamos de este dispositivo. No importa que esta persona sea o no sea un cyborg, se pueda insertar un microchip en el cerebro y entonces ya no ser humano, sino ser otra cosa. No, esto es lo de menos, esto es bastante anecdótico. La clave es que produzcamos información y que esa información llegue a estos diferentes niveles o escalas. El cómo luego tú te definas a nivel identitario es irrelevante. El segundo dispositivo lo he denominado Kinepolitics o Cinepolitics, política del movimiento. Y aquí lo que tendríamos es una gestión directa de nuestro movimiento. El mejor ejemplo, y yo creo que la mayoría lo tenéis en la cabeza, porque yo creo que estos proyectos ya están difundidos por muchísimos países, son los proyectos de telemedicina y telecuidado, que existen, como os decía, pues prácticamente por todas partes. Yo podría ahora mencionar uno que hemos trabajado muy a fondo, que es un proyecto que controla el movimiento de enfermos de Alzheimer a partir de un GPS y de una tecnología de control de la información que lleva esta persona. Se permite al enfermo de Alzheimer salir de su casa y deambular por el barrio. Cuando sale de un determinado límite o se detecta una velocidad superior a la que se supone que es andar, se disparan una serie de alarmas y se activan unos recursos sanitarios que van a buscar a esta persona. A medida que evoluciona la enfermedad, el límite para esta persona también se altera, se va haciendo cada vez más pequeño o lo modulan los familiares. Por lo tanto, aquí yo creo que tenemos un buen ejemplo de una gestión del movimiento, de la producción de datos que realiza nuestro movimiento y cómo a partir de estos datos se pueden generar patrones de predicción de futuro para alterar nuestro presente. Este sería el segundo dispositivo. Y llegaríamos por último a la psicopolítica y aquí plantearía mi cuarta hipótesis y mi cuarta referencia. Y con esto iría cerrando mi pequeña presentación para discutir con vosotras lo que os apetezca.
La palabra psicopolítica ha ganado bastante visibilidad y predicamento a partir de un librito de un autor coreano que se llama Byul-Chul Han, y que él adapta de un concepto previo que extrae de la obra de un filósofo francés que murió en 2020, que es Bernard Stiegler, y del concepto de psicopoder. Bernard Stiegler, discutiendo con Foucault, formula en un momento dado y hablando de la televisión la idea de psicopoder. Bueno, Byul-Chul Han lo adapta y nos propone hablar de psicopolítica. Lo que él plantea es que vivimos en una época donde existe un imperativo enorme de transparencia. Pero curiosamente, al contrario de lo que pensamos, este imperativo de transparencia no quiere decir que tengamos que explicar todo lo que sentimos, que tengamos que comentar todo lo que deseamos, no. El imperativo de transparencia tiene que ver con que tenemos que convertirlo todo en información. Las personas debemos desinteriorizarnos traduciendo nuestros pensamientos, deseos, actitudes, aptitudes, sueños, anhelos en datos, en información. Si no lo podemos hacer así, no importa. Es decir, no le interesa a nadie lo que yo deseo si no lo puedo convertir en dato. El ejemplo de los Quantified Self es muy evidente. Es decir, solo lo que convierten en datos, pueden cuantificar, es relevante para ellos. A esto hace referencia Byul-Chul Han, cuando habla de un imperativo de transparencia. Claro, este imperativo de transparencia lo que nos está diciendo es que con toda esa información se va a realizar un trabajo que va a tener que ver con lo que os decía antes, nuestros pensamientos, deseos, actitudes, sueños, anhelos. Y por eso él describe nuestra era como una era psicopolítica o más psicopolítica que biopolítica, porque de repente nos encontramos con una materia prima de trabajo que es la psique. Y las relaciones de poder, de control, van a gravitar alrededor de la psique. De hecho, Byul-Chul Han comenta que este nuevo tipo de poder que opera con la psique, al contrario de lo que describía Foucault, es un poder amable, es un poder inteligente, es un poder que rechaza la negatividad. Es un... llamadas posteriores y no me puede responder por algo. Decía que es un poder que no prohíbe, que busca seducir, que no busca obstaculizar o someter, sino que busca motivar. Es un poder que no tiene nada que ver con lo que hemos vivido hasta ahora. Con el uso de estos datos, de esta externalización a partir no me de puede datos, responder, pero que sí. sí, decía que a partir de este uso que se hace de esta externalización de nuestro interior, pero convertido, traducido a datos, se genera esta actuación que él denomina psicopolítica y que él considera que se convierte en la aparición de una nueva industria de la conciencia y de un nuevo individuo que está siempre proyectado hacia el futuro, que está atento exclusivamente a optimizar sus potencialidades individuales. Esta es mi cuarta referencia. Y mi cuarta hipótesis, vinculada con lo que propone Byul-Chul Han, pero estirando, por supuesto, sus argumentos, tiene que ver con que la psicopolítica es, de los tres dispositivos que he mencionado hasta ahora, el más visible, no el único, pero sí el más visible, y creo que la psicopolítica hace algo que Byul-Chul Han únicamente apunta, pero que es muy importante. Y esto os va a sorprender. Imagino que luego querréis discutirlo. La psicopolítica, básicamente, para conquistar el futuro, lo que hace es destruir lo narrativo. El gran objetivo de la psicopolítica es destruir las estructuras narrativas. Y me voy a explicar un poquito porque si no esto os habrá sorprendido un poco. Destruir las estructuras narrativas quiere decir que se buscan estructuras que nos colocan justo en el paso que hay antes de la acción, que están inmediatamente antes de la acción.
Y aquí Byung-Chul Han menciona la idea de cómo se convierte en el presente todo lo que tiene que ver con los sentimientos en emociones. Él diferencia entre sentimiento y emoción. Para él un sentimiento tiene una estructura narrativa, las emociones no, las emociones son un afecto inmediato, es un preestadio que conduce prácticamente en un tiempo cero, inmediatamente, es algo prereflexivo que conduce directamente a la acción. Y no hay espacio para la duda, no hay espacio para la reflexión, para el largo recorrido. Ya no hay duda, no hay espacio ni tiempo para eso. Para él, bueno, sostengo que la información y el puro dato pueden circular sin contexto. Y esta es la cuestión, la narración necesita de contexto, el dato no. El dato lo único que necesita es articularse con multitud de otros datos y puede circular por el mundo sin ningún problema de contextualización. Claro, el puro guarismo, el puro número carece de interioridad, es pura exterioridad y tiene un valor en sí mismo. Y este nuevo dataísmo es nuestro nuevo medio de vida. Es decir, el Big Data, los algoritmos, las inteligencias artificiales, etcétera, son herramientas que están descifrando nuestros deseos, que están prediciendo las decisiones que vamos a tomar sin que las hayamos tomado, porque operan con esta masa de guarismos. Claro, las ciencias sociales y humanas mostraron en su momento que el futuro tiene una textura narrativa, esto lo sabemos muy bien. Es decir, el futuro se realiza a medida que se enuncia, que se anticipa, a partir del presente, mirando al pasado, etc. Pues bien, el dataísmo es ciego a todo esto. El dataísmo predice a partir de la combinación sincrónica y presente de miles de datos, hoy miles de variables, o miles de datos integrados en miles de variables. Por lo tanto, la psicopolítica no estimula que narremos o expliquemos, sino que calculemos. Fijaros, por eso tiene sentido hablar de la ecuación de la felicidad. Existen millones de libros que se titulan La ecuación de la felicidad, o El gráfico del talento, o la ecuación de la relación perfecta entre dos personas, etc. O prestad atención un momento, ya estoy finalizando, prestad un momento de atención a cómo es la comunicación digital. Es absolutamente antinarrativa. La comunicación digital que manejan mis hijos, por ejemplo, en sus redes sociales, etc., ofrece fragmentos que se acumulan. Fragmentos que están fundados en un lenguaje propio de la publicidad, un lenguaje veloz, rápido, inmediato. Se potencia la repetición, la redundancia, están descontextualizados. Yo cuando leo sus conversaciones no las entiendo. Son fragmentos que eluden el análisis, que se apoyan en estereotipos. El prejuicio, el estereotipo canaliza cualquier fenómeno del que se hable. Se indican miedos ancestrales y no se reflexiona sobre ellos, simplemente se plantean y se acumula su planteamiento, se repiten sin cesar. Este tipo de comunicación digital, personalmente creo que no tiene nada que ver con lo narrativo. Fijaros, para ir cerrando esta presentación, que no quiero aburriros más, me gustaría volver al título de la misma. Me gustaría decir que en el paso del biopoder al datapoder, en este movimiento en el cual la vida ha dejado de ser la arena de las luchas políticas y ahora lo es el dato, me podríais plantear la pregunta sobre cómo ha ocurrido esto. Y es cierto, yo no lo he mencionado. No he hablado de cómo se ha dado esa transición, más allá de poner algunos ejemplos sobre usos de tecnologías en nuestra vida cotidiana, etc. Sin embargo, esta transformación es más profunda. Y aquí me gusta mucho apoyarme en un autor que es Nicholas Rose, porque él muestra cómo una de las grandes transformaciones que ha creado la tecnociencia en las últimas décadas ha sido esto, convertir la vida y sus cualidades fenomenológicas en dato en pura información. Y proyectos como el proyecto Genoma Humano han contribuido a eso. Es decir,
la cualidad fenomenológica global, holística, integral que tenía la vida y que de hecho está todavía en los escritos de Foucault. Cuando Foucault habla de la disciplina como un arte sobre el cuerpo y habla de los reos, etcétera, en las prisiones o de los ejércitos, maneja esta idea de vida fenomenológica. Esto se rompe con la llegada de la biomedicina, se rompe con la llegada de este tipo de proyectos que reducen o convierten la vida en fragmentos, en datos, en piezas de información que se pueden integrar, que se pueden articular de una manera o de otra. También quiero acabar recordando que creo que este tránsito de lo bio a lo psicopolítico es posible porque se han conformado estos espacio-tiempos institucionales que yo mencionaba. Es decir, porque se ha creado una realidad en la cual producimos datos continuamente. Nuestra vida cotidiana es una permanente producción de datos, pero que se escapan de nuestro control. Susana Subot diría que somos expoliados de esta producción que hacemos de datos. Del mismo modo que en el capitalismo, convencional, se expoliaba al trabajador de su trabajo y aparecía una plusvalía, Susana Subot diría que somos expoliados de los datos que producimos y la plusvalía que se obtiene de esos datos la rentabilizan empresas como las que hemos mencionado. Y se hace a partir de este esquema que tiene que ir con viajar al futuro. Acabo con nada, dos ideas muy simples que tienen que ver con lo siguiente. Después de esta investigación o de las líneas de este proyecto de investigación que os he explicado, para nosotros una conclusión que extraemos es la siguiente. En realidad, si se examina bien la obra de Foucault y añadimos un concepto que yo no he mencionado, que es el de gubernamentalidad y que tiene que ver también con el poder, con conducir la conducta de los otros, en realidad se podría decir que en Foucault existe una idea nuclear en todas sus propuestas y es que el biopoder lo que hace es optimizar la vida. Tanto la anatomopolítica como la biopolítica como la gubernamentalidad nos están explicando cómo aparecieron maneras de optimizar nuestra vida, optimizar para sacarle un rendimiento. Y con el data power yo creo que asistimos a un cambio de lógica, donde de lo que se trata es de optimizar el futuro, operar en y sobre el futuro. Evidentemente, como os decía antes, es un viaje hacia el futuro para impactar en nuestro presente y gestionar nuestro presente. La relación de poder y control es eso, que podamos gestionar nuestro presente. Y la segunda conclusión, y ahora sí, prometo que ya acabo porque ya habéis visto que digo que acabo y voy acabando desde hace 10 minutos. La segunda idea es que creo que hay que cambiar la manera de pensar el poder mismo y estamos un poco en eso. Fijaros, cuando Foucault piensa el poder, y me voy a ir al primer Foucault, al que hay incluso antes de cuando habla de anatomopolítica, a ese Foucault que redefine la propia noción de poder, a ese Foucault que se atreve a decir tenemos que plantear un paradigma estratégico porque tanto la tradición liberal como la tradición marxista han pensado el poder del mismo modo. Yo propongo pensarlo de un modo estratégico, como una relación, etc. Creo que ahí Foucault, cuando piensa el poder, lo hace a partir del mito de Agón, de la agonía. Y lo sabéis muy bien. Para Foucault, el poder es una relación agónica que nunca se acaba. Y de hecho, os recordaría que al final de su vida, él distingue entre relaciones de poder y relaciones de dominación. Y él dice, la relación de poder se basa en la libertad, la de dominación no. Cuando uno de los agentes implicado en una relación de poder pierde su libertad, entramos en una relación de dominación. El poder exige que los agentes implicados tengan la libertad, la posibilidad de modificar la situación. Para que nos hagamos una idea, Foucault tiene en la cabeza cuando piensa el poder esta idea agónica de que nunca se acaba nada, esta idea de baile eterno, de dos personas que están bailando, danzando, se están condicionando mutuamente y no se acaba nunca. Pues bien, nuestra intuición es que con el data power quizá necesitamos otra manera de pensar el poder. Y aquí lo que estamos haciendo ahora es recurrir a otro filósofo, que es Whitehead, Alfred North Whitehead,
y recuperando una idea que él tiene, que es la idea de prehensión, que es una idea muy bonita. La idea de prehensión lo que viene a decir es, yo puedo tener unas capacidades, unas virtudes, unas potencialidades, pero me vienen dadas por otro nivel, por otra escala, me vienen dadas de otro lugar. Por ejemplo, mi capacidad de ver bien viene dada por mis gafas. Estoy prehendido por mis gafas. Whitehead diría, no soy mis gafas, me las puedo quitar y las puedo romper. Yo soy Francisco, mis gafas son mis gafas, pero estoy prehendido por mis gafas. Y buena parte de mi potencia visual, por no decir toda, viene dada por mis gafas. Este modelo de la aprehensión permite entender muy bien qué está pasando con los algoritmos, la inteligencia artificial, con el data power, con esta especie de potencialidad que nos viene a partir de productos que hablan del futuro, de perfiles psicográficos, etc. Si yo le digo a mi estudiante, vas a hacer un máster, porque me lo ha dicho un algoritmo a partir de las páginas web que visitas, Whitehead diría, este estudiante está prehendido por el algoritmo. Por lo tanto, es una intuición, no la tenemos bien desarrollada, pero entendemos que la esencia nuclear de cómo entendió Foucault el poder quizás no es válida o habría que repensarla para entender esta nueva lógica del data power que acaba desembocando en un dispositivo muy llamativo que hemos denominado psicopolítica. Como os prometía, para que se entienda bien un poco lo que yo os quería presentar, os pongo en este esquema las 4 referencias que he utilizado y las 4 tesis que os he presentado. Bueno, yo nada, me gustaría agradeceros vuestra atención y creo que lo más interesante ahora es que abramos un pequeño espacio de debate, comentario. Seguramente no podré responder todas vuestras preguntas, pero sí que me encantará oírlas. Así que, cuando queráis. Muchas gracias, doctor Francisco Tirado. Pues podemos proceder. En el chat pueden anotar preguntas, levantar la mano o simplemente abrir el micrófono para iniciar la charla. Martín, ¿qué tal? Adelante, por favor. Bueno, muy interesante, Francisco, tu conferencia genealógica por este asunto. Yo además tengo 2 cositas que se me ocurren a la luz de lo que tú has planteado, sobre todo a partir de la idea de institución y cómo llega al tema de la psicopolítica, que es del modelo del control sobre la vida al control sobre el dato. Y también me voy a basar un poquito en lo que dice precisamente Byung-Chul Han en la última parte del libro de Psicopolítica, en donde hace una especie de elogio del idiotismo como una forma de resistencia frente a ese dispositivo psicopolítico. Es decir, que uno puede simular la generación de datos precisamente porque deberíamos pensar que nuestra información que continuamente otorgamos a los diferentes dispositivos que generan información también puede ser falseada. Es lo mismo que ha ocurrido con el poder como una forma de resistencia. Se puede resistir de 1000 maneras, incluso simulando que está uno dentro de ella. A mí lo que se me ocurre es, no sé qué piensas tú al respecto, es que uno puede de manera intencional simular toda la información propio de data power para crear perfiles que no son exactamente lo que uno es, sino que es lo que uno quiere ser o lo que uno quiere que se manifieste de esos datos. De tal manera que uno resiste de alguna forma, de manera que uno no sigue pensando que el poder es una cosa a la que uno se somete continuamente, sino que también se puede jugar con eso, de manera idiota, como diría en el libro de la psicopolítica, y que en todo caso, incluso cuando nosotros desaparecemos del plano de la vida, ese dato que queda inocuo, porque ya no tiene sentido para modularnos, se convierte otra vez en dato bruto, por lo tanto ya no tiene ningún valor. Tiene un valor acumulativo porque es una información que puede ser vendida, pero en términos concretos ya no sirve para modular mi vida. Se queda como una especie de anécdota que desaparece justamente porque ya no hay un relato que le dé continuidad. Entonces, yo lo que quiero poner en la mesa es la idea de que no hay que sentirse como sometidos, controlados, porque siempre que se habla de poder, siempre se piensa en eso.
Yo pienso que siempre hay maneras de escapar, incluso simulando los datos de la información que estamos continuamente metiendo. No sé qué piensas tú de eso, Francisco. Sí, me gustaría hacer dos comentarios. Bueno, primero darte las gracias, Martín, por la intervención, que además me parece muy interesante. Y haría dos comentarios que son los siguientes. Primero, en las universidades virtuales, y las conozco directamente, puede entrar una persona, imaginemos una pareja y uno de ellos está matriculado en un grado en una universidad virtual. Puede entrar su cónyuge y hacer sus trabajos, participar, etc. Y a la universidad virtual no le importa, no le importa. Lo único que le importa es que alguien entre y esté generando información. Con lo cual, la cuestión de engañar, no engañar, creo que es bastante irrelevante porque se trata de generar un excedente de datos que luego se integren en otras escalas y nos permitan generar estos perfiles de futuro. Y si a ti te apetece mentir, perfecto. De hecho, creo que muchos algoritmos incorporan ya la cuestión de la mentira. Así que no sé si eso es un problema para este dispositivo. Quizá lo fuese para dispositivos antiguos. Por ejemplo, estoy pensando en la medicina creando juegos de verdad, en la biopolítica, quizás ahí la mentira era importante. Pero en este dispositivo tengo la sensación que lo único relevante es el excedente conductual, que tú generes datos. Esta es la primera reflexión que haría. Y la segunda tiene que ver con lo siguiente. Tú tienes toda la razón. La palabra poder en mis estudiantes rápidamente genera mucho rechazo y empezamos a pensar en formas de resistencia. Pero la cuestión es, ¿yo prescindiría de mis gafas para decir que no me someto a un dispositivo de poder? ¿Para decir que no estoy prehendido por mis gafas, renunciaría a ellas? Cuando mis gafas me ofrecen una potencialidad brutal, no tiene sentido. Y creo que esto es lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial y los algoritmos, que nos ofrecen una serie de potencialidades que nos permiten hacer muchas cosas y que no sé si tiene demasiado sentido decir para no someterme a un dispositivo de poder, rechazo o me quito las gafas y voy miope por el mundo. Yo aquí volvería al primer Foucault, cuando Foucault dice el poder no es necesariamente negativo, es productivo. Pensemos en la relación entre un maestro y un pupilo, entre unos padres y unos hijos. Ahí hay una relación de poder. Están creando un ciudadano. El maestro está formando a un pupilo, está creando conocimiento. Eso no es necesariamente negativo. Esta es mi precaución respecto a tu comentario, Martín. Bueno, Angélica, yo no sé si llevas tú la lista de las manos levantadas, porque yo aquí me pierdo un poco. Sí, no sé, vamos en orden. Rommel. No escuchamos. Doctor Tirado, ¿podría, por favor, por una cuestión de distinción conceptual, diferenciarnos este concepto de data power con lo que la ciencia social siempre ha tomado como ciencia estadística aplicada? O sea, ¿qué distinción hay entre esto de data power y una ciencia estadística tradicional aplicada? Gracias. Pues no he visto su nombre, Angélica. Esta persona se llama... Angélica, no te oigo, estás muteada. Sí, su nombre es Rommel. Rommel, muy bien. Pues mira, Rommel, me parece una pregunta muy interesante porque el nacimiento de lo que se denominan las ciencias grises, las ciencias del riesgo, de la estadística, etcétera, son muy importantes y ya supusieron una transformación en relación con los dispositivos que nos explica Foucault. Pero habría una diferencia clave entre lo que estamos llamando data power y todos estos aparatos que tienen que ver con las ciencias grises, cálculo de riesgo, estadística, etcétera. La estadística, el cálculo de riesgo, etcétera, se consideran tradicionalmente una herramienta. Están al servicio de un dispositivo anatomopolítico
clásico, según Foucault, podría hacer uso de estas ciencias grises. El Data Power no hace referencia a esto, aunque lo puede incorporar, no. El Data Power lo que muestra o lo que indica es que el dato es un terreno de lucha política, de competición. Es el terreno donde ahora dirimimos nuestras diferencias políticas, sociales, culturales. Es el espacio de batalla mismo. Es decir, robamos, buscamos, queremos los datos. Y aprovecho el comentario de Rommel para decir simplemente una cosa. Como decía Martín, la idea de dato la utilizo en términos pedagógicos, pero en realidad es falsa. No hay datos brutos, siempre están integrados. En cuanto los producimos, ya están integrados en bases de datos, están integrados en una especie de distintos niveles de escalas y operan desde esta integración. Y ese es el campo de batalla. Es decir, yo doy una base de datos a cambio de que me den vacunas. La mercancía con la que estoy negociando es la base de datos de mi población y la intercambio a cambio de vacunas. Y esos datos, voy a hacer un pequeño juego, recogiendo una idea de Martín. Imaginad que todos esos datos son falsos. No importa, los cogemos, los integramos. Queremos millones, tetramillones de datos. Entonces, 5 millones de datos falsos de un país como Israel, no me importa. Ya me darán información sobre determinadas variables, relaciones, etcétera. Ya lo analizaré, no importa. Lo importante es tenerlo. Y a esto hace referencia al Data Power, a que es un terreno económico de lucha política, social, etcétera. Esta sería la diferencia con las herramientas de las ciencias grises. Sí, muy bien, muchas gracias. Pablo. El micrófono. Gracias, Angélica, perdón. Bueno, Francisco, como siempre, a mí me gusta mucho oírte, me sorprende siempre. Creo que, no sé, ya tiene un rato eso, pero que de repente las nuevas ideas que se entera uno vienen de Francisco Tirado. Bueno, ahí está entonces eso. Mi pregunta es, no sé si pregunta un poco o petición de comentario es, a ver, primero, a mí me pasa con Foucault, me ha pasado que en la pandemia lo he estado leyendo, que nunca lo había leído. Me pasa con Foucault una cosa que me gusta mucho. Me interesa, escribe muy bien, las palabras y las cosas, por ejemplo, escribe muy bien y siempre empieza y da una idea y dice, esta idea la voy a destruir. Bueno, y la expone la idea que va a destruir. Y entonces cuando expone la idea que va a destruir, me gusta tanto como la expuso, que yo me quedo con la idea que él va a destruir después. Es decir, entonces se vuelve como que Foucault lo enseña a uno a ser medio antifoucaultiano, pero gracias a su talento. Entonces, como que lo reafirma uno de repente de ciertas maneras. Y lo estaba pensando eso como en términos de resistencia, no sé si de resistencia militante o de resistencia académica, a la hora de dar clases o cosas por el estilo, frente a panorama que creo que lo estás planteando, que de repente me da ahí mucho la impresión con Foucault a veces, de repente medio Blade Runner el asunto, medio post-apocalíptico, un poco esta idea de poder que sí lo tiene a uno hecho trizas. Entonces piensa uno qué hacer frente a eso, ya sea académicamente o si quiere uno en términos más militantes. La impresión que me estaba dando mientras estabas exponiendo es que tus hijos no te van a hacer, no te hacían caso, creo que no estaban aquí, no te hacían caso y no te hubieran entendido, porque
porque de repente lo que estabas haciendo para que nosotros entendiéramos el asunto más o menos del data power, esta idea tan bonita, es decir, desaparecen los sentimientos porque aparecen las puras emociones, es decir, los puros datos previos a la acción, el dataísmo más o menos, eso, pero la manera que lo estás exponiendo, de repente finalmente dices, no, está planteándose como una narración, es decir, la manera de resistirle académicamente, en tu caso, a la presencia de la psicopolítica, de repente se convierte otra vez en un asunto como narrativo, ¿no? Como si de repente me dio un poco la impresión de que la resistencia frente a esto que está construyendo un futuro para determinar el presente, perdón por la palabra determinar, para marcar el presente, entonces como que si esa resistencia vendría siendo, no sé si paradójicamente, románticamente, quién sabe qué mente, vendría siendo algo así como, entonces parece que la resistencia hasta ese futuro que marca el presente sería una especie de retorno, perdón por la palabra también, de retorno al pasado, pues, como forma de oponerse a este futuro que marca el presente, más o menos. Es decir, creo que la idea de lo narrativo aparece otra vez, más o menos, ¿no? Y finalmente estaba pensando, frente a todo esto, parece, según datos de las secciones culturales de los periódicos, la novela y la novela en papel se vende ya la calidad no importa mucho, se vende mucho, se vende cada vez más, parecía que la muerte del papel no fue cierta, etcétera, se está vendiendo mucho la novela. Y otro dato ahí junto con la novela sería el mismo Byung-Chul Han, que después de escribir el de psicopolítica, un libro que tiene ahí Martín en su escritorio, se pone a hablar de cómo cuida su jardín y no sé, otras cositas por el estilo ahí, sumamente bucólicas y románticas, ¿no? Entonces, como si de repente el propio Byung-Chul Han encontrara frente a esa sociedad de la psicopolítica, la del cansancio, todo eso, de repente estas cosas simplonas, antitecnológicas, artesanales, cosas por el estilo, ¿no? Entonces ahí un poco, no sé si era pregunta o algo, era un poco sobre la idea como de resistencia frente a este mundo que se le está uno planteando de una manera sorprendente y que asusta un poco. Gracias, Francisco. Muy bien, gracias Pablo por tu intervención. Yo, escuchándote, se me ocurrían dos cosas. La primera es que tienes razón, mi presentación tiene una estructura narrativa, porque me imagino que ya soy bastante mayor y estoy anticuado, pero si la estudias atentamente, mi presentación, por decirlo así, cada vez tiene menos elementos narrativos y se parece más a lo que he mencionado hace un momento. Si os habéis fijado, he hablado muy rápidamente de 4 referencias, con 4 tesis, he amontonado los eslóganes, aquí os tengo puesta una transparencia. Es decir, que sí que es verdad que hay una estructura narrativa aquí, pero que se está deshilachando. Y yo noto que en mi enseñanza académica mis presentaciones cada vez son menos narrativas y más publicitarias. Entonces hay mucho del esquema publicitario en mi presentación. Podría haber escogido una única de estas tesis y haberla desarrollado ampliamente, que es como las 1000 páginas que tuvo que escribir este autor ruso, creo que era Tolstoy, sobre los hermanos Karamazov, era Tolstoy y Dostoyevsky, siempre los confundo, uno de ellos, Dostoyevsky, para hablar de envidia y de entre hermanos, etc. Entonces sí, estaría de acuerdo contigo en que he utilizado una estructura narrativa, pero diría que cada vez menos, o cada vez la pierdo más. Y lo segundo que quería decir un poco de manera provocadora, recordando la intervención de Martínez, que siempre que hablamos de poder hablamos de resistencia. Y mi pregunta es, ¿queremos resistirnos? Que es un poco la pregunta de los quantified self. Es decir, si un algoritmo, una inteligencia artificial me permite tener toda la biblioteca de Babel en casa, eso es un problema.
si por 1 euro puedo tener todas las obras de Lorca, que las tengo en mi iPad, las compré por 1 euro en Amazon, es un problema. Entonces, la cuestión de la resistencia no la tengo clara. Creo que está muy vinculada con cómo definimos la idea de poder. Y la idea que manejó Foucault, que no es la idea clásica, él ya la reformula, creo que ya tampoco sirve. Entonces, hay que repensarlo y también habrá que repensar esto que denominamos resistencia. Pero no tengo respuesta para la pregunta. No, creo que sí, gracias. Muchas gracias. Le toca a Martín y yo me anoto en la lista, también tengo una pregunta. Bueno, yo en realidad quería hacer una corrección de interpretación. Yo cuando pienso en la resistencia, porque ahora se acaba de aludir, por supuesto que yo no pienso en el jugador de frontón que quiere tumbar la pared a putazos con la pelota, o sea, por supuesto que no, sino pienso en la resistencia en el entendido de que es una simulación del poder para estar dentro de él. Por eso pensé en la idea de que hay que simular, es decir, no resistir en sentido político frente a algo, sino sumarse, simularse, mimetizarse, introducirse dentro de la ola del poder. Esa es la idea que yo entendía y quería matizarla para que no se suponiera que yo sigo pensando que la resistencia es el antipoder. De hecho, no lo creo. El antipoder es un enteleque que no existe. La resistencia sí opera como una simulación y por eso hablaba de que Byung-Chul Han en ese libro de psicopolítica, al final, en su reflexión final, introduce la idea del idiotismo como esta forma de autoafirmación de la independencia frente a la necesidad de los demás de que nos involucren en la cosa. De hecho, la palabra idiota, como bien saben ustedes, tiene una connotación peyorativa que no existe en la realidad. El idiota en la tradición griega era el que se desentendía de los asuntos públicos porque no tenía interés en participar de esa manera a lo público. Entonces era automáticamente considerado un idiota en el día de el que tiene una idiosincrasia particular que le hace pensar que es independiente del resto. Entonces yo pienso que la resistencia en realidad es ser idiota, hacer el idiota, como dice Byung-Chul Han al final de ese capítulo, y sobre todo hacer una simulación, o sea, hacer un payaso. Y incluso, como diría Michel Serres, introducir parásitos continuamente dentro de esos vectores de supuesto poder. Por lo tanto, también yo, por ejemplo, no sé, Francisco, con la idea que tú has planteado que mucha gente sobreentiende el poder de manera, incluso la palabra power, que a mí me llama siempre la atención, en inglés la idea de power no tiene que ver con el poder como lo entendía Foucault, que es más bien el sentido de poderío, que es la idea de la voluntad de poderío de Nietzsche, que no es una propiedad, sino es una voluntad, es decir, es un deseo. Y por lo tanto también se puede desear uno ser idiota como resistencia o simularlo. En ese sentido, yo creo que nomás quería introducir ese matiz para ver qué se puede desprender de eso. Por ejemplo, la idea de prevención que tú pusiste, Francisco. Yo sí, efectivamente, no puedo prescindir en mis gafas para ver, pero puedo comprarlas de color verde o de color rojo o ponerles cristales de color. ¿Sabes? Un poco la idea. ¿Qué te parece eso? No sé. Bueno, Martín, al escucharte estaba pensando todo el tiempo en una imagen muy bonita que ya ponían hace muchísimos años de Deleuze y Guattari, que ponían la imagen de surfear. Entonces ellos ofrecían la imagen de surfear frente a una imagen clásica del que entiende la resistencia, como decías tú, como alguien que está lanzando una pelota o una bala contra una pared para derruirla. Y ellos, precisamente hablando de la nueva sociedad informática que se les venía encima y que antes de morir ambos ya habían visto, ellos ofrecían esta imagen de alguien que está surfeando una ola. Y creo que es una imagen también bonita. Cuando tú hablas de las gafas, de que puedes cambiarle el color, etcétera, pensaba en esta idea de surfear una ola. Sí, me parece sugerente. Muchas gracias. Esteban Garza. Hola, buen día. Primeramente, muchas gracias, Francisco, porque me tienes temblando el cuerpo y tengo una náusea intelectual que eso pues se agradece porque pues no siempre. Pero se salió mucho el tema de la resistencia, ¿no? Estamos hablando de resistencia, pero siento que terminamos en algo muy maniqueísta, que terminamos siendo una resistencia funcional a esta dominación o este poder
O sea, es como el cielo, el infierno para el Dios necesita justificarse y necesita a esa resistencia. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado en qué tipo de resistencias somos y no terminar siendo funcionales a estos sistemas de poder. Y también me vino mucho esta cuestión de cero existencia desde Sartre, pero pareciera que esto no tiene sentido porque al dato pues no le interesa si eres cero existencia, sino solo un cuantificar. Sigue esta cuestión pues más marxista de una enajenación o extrañamiento, que me gusta más esa traducción de lo que yo no soy o lo que soy, pero al mismo tiempo no lo soy. No sé, me viene esta cuestión de tal vez poder hablar de un postdatos. A veces, muchas veces en estos círculos marxistas yo hablo de que yo no soy anticapitalista, yo me considero más un postcapitalista, en el aspecto de vamos a tomar todas estas cuestiones que existieron o existen en el capitalismo, ya las tenemos y bueno, ahora ¿qué podemos hacer? Vamos a distribuirlas mejor, vamos a cambiar, que esto, que el otro, y tal vez o bueno, eso me vino a la mente, una cuestión del postdato, como en esta película de Matrix, que salen con estas dos píldoras y es de que quieres una u otra, no, quiero tomar las dos. Te digo, no son conjeturas, pero son cosas que me vinieron a la mente. Muchas gracias, Steven, por tu comentario. De hecho, por tu amable comentario. Me has hecho pensar también bastante, porque esta idea de postdato me gusta mucho. Todo el tiempo he insistido en que yo, por temas pedagógicos, utilizaba la idea de dato, pero que no tiene sentido. O sea, eso que llamamos dato está ya integrado en unas estructuras escaladas. Imaginad algo así como que al hablar de datos estuviéramos hablando de una pirámide donde hay escalas cada vez más amplias, etc. Y entonces es toda la pirámide la que está actuando, no la punta de abajo que tiene un guarismo. Entonces esta idea de postdato me gusta porque podría hacer referencia a esta nueva situación histórica. Y sí, me parece muy interesante. Y con lo que comentaba Steven, yo estaba pensando en una cosa muy sencilla. Os comentaba que en las instituciones nosotros producimos muchos datos que salen fuera del espacio-tiempo donde se han producido y son explotados por otras empresas, compañías, etc. Quizá algo tan sencillo como regular eso ya sería mucho. Es decir, más que resistirnos al generar datos, que estuviera regulado, que se reconociese que somos nosotros los productores, somos los dueños. No sé, que hubiera algún tipo de devolución, eso ya me parecería muchísimo. Y estaba leyendo en el chat un comentario que me ha parecido muy interesante. No sé si os pasa a vosotros, me han salido unas rayas verdes en la pantalla. Y bueno, y también a nosotros. Ha sido un accidente y no sé muy bien por qué. Pero bueno, el comentario es de Cruz García Lirios y dice, os lo leo muy rápidamente, dice: el algoritmo es capaz de identificar los excedentes conductuales que no corresponden a una ecología narrativa. Puede desecharlos para sus predicciones o puede incorporarlos como errores de medición. De este modo, el algoritmo Machine Learning aprende a modelar bueno, es que me lo tacha las líneas verdes, tendencias y divergencias. Exactamente, esto es clave. Este es un comentario muy acertado. Es decir, estamos hablando de dispositivos que incorporan el error. El error no es un problema para ellos. La mentira no es un problema. Aprenden de la mentira. Y esto es un cambio que tenemos que tematizar, o sea, es un cambio clave. Y de hecho yo creo que la gran fuerza de estos paquetes predictivos viene de... Es más, me contaba un amigo ingeniero que cuantos más errores incorpore el sistema, más aprende y más precisión tiene a la hora de predecir. Por lo tanto, el error o la mentira no es un problema. Sí, tengo una lista, pero hace rato anuncié que yo quería tomar la palabra, entonces voy a permitirme hacer una pregunta, después Luis Jaime González, que pidió la palabra por el chat, y después Martín Mora. En relación al algoritmo, escuché, Francisco, que planteaste que el algoritmo aprende,
me causa ruido el planteamiento de que el algoritmo aprenda, sobre todo pensando en el ejemplo que pones, ¿no? De que en el aprendizaje, un algoritmo de aprendizaje, si realmente aprendiera, pues ya no tendríamos problemas, ya no habría reprobación, habría una realidad muy diferente a la que tenemos, por lo menos nosotros acá en México, ¿no? Y he recordado, pues en el pasado remoto de mi vida, yo recuerdo, estudiaba computación y en ese lugar donde estaba yo, donde había muchos ingenieros, etcétera, estaban esperando la tercera generación. Ya viene la tercera generación de las computadoras, la tercera generación, porque la tercera generación era la de la inteligencia artificial. Y la tercera generación nunca llegó. Lo que llegó es la reducción del software, del hardware, la reducción del lugar en donde vas a poner los datos. Pero detrás de un algoritmo hay una persona, hay un ser humano que piensa y incluye en un espacio más pequeño, por lo tanto puede incluir muchas más cosas, toda la inteligencia de la que es posible. Entonces, el algoritmo objetiva, desde mi punto de vista, la inteligencia humana, la astucia humana, y cada vez, pues, eso va perfeccionándose, pero es una forma de modelar la realidad. Ese algoritmo que objetiva esa forma de modelar la realidad, podríamos decir, pues yo sí soy identificable desde el algoritmo, desde los datos que genero soy identificable, y eso me hace predecible, pero soy identificable desde ese modelo. Fuera del modelo hay muchas otras cosas que somos, ¿no? Entonces, bueno, mi inquietud es en torno a cómo concibes tú la inteligencia artificial. Por más desarrollo de la inteligencia artificial, sigue siendo programado el algoritmo. El algoritmo solo, autónomo, independiente, pues solo en Terminator, solo en las películas, pero en la realidad, detrás del algoritmo está la inteligencia humana. Bueno, ese es mi planteamiento, Francisco, para que vayamos avanzando. Muy bien, Angélica, muchas gracias. A ver, la sensación que tengo es la siguiente. Mi impresión es que cuando hablamos de algoritmo ya nos hemos quedado cortos. Es decir, ahora estamos en una época en la cual lo que tenemos es inteligencia artificial. El algoritmo es lo que había hace un lustro, etc. Hay muchas producciones académicas sobre algoritmo, pero yo insisto, creo que estamos en otra cosa que tiene que ver con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en este momento, Angélica, son conjuntos de algoritmos que dentro de las funcionalidades que tienen, por ejemplo, invertir en bolsa, ellos aprenden. Están programados por los seres humanos, por supuesto, etcétera, pero se alimentan con millones y millones de datos y aprenden. Supongo que sabéis que ahora en bolsa invierten inteligencias artificiales. De hecho, acaba de salir un libro muy interesante de Donald McKenzie, que os lo recomiendo, que explica cómo se ha transformado el mercado de inversión, el trabajo en bolsa, a partir de la inversión que hacen. Él habla de robots, pero en realidad es inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial que invierte en bolsa lo hace a una velocidad tal que los brokers humanos no pueden seguirlos. Ya se han quedado fuera. Los brokers humanos ya se dedican a otra cosa. Y en este momento están generando fenómenos extraños, como por ejemplo que un libro que trata sobre las avispas aparezca en Amazon y cueste $1 millón. Ya han empezado a aparecer cosas de este tipo. ¿Por qué? Porque son las inteligencias artificiales interactuando entre sí, comprando y vendiendo acciones en función de los precios que suben de manera artificial un precio, como el que os he mencionado. O, por ejemplo, empresas que van muy bien en bolsa y de repente tienen una enorme caída de beneficios. Y no se explica. Y tiene que ver con esta dinámica de los algoritmos. Claro, lo que tú explicas, Angélica, es cierto, pero tengo la impresión de que estamos en otro momento histórico. Y os ponía el ejemplo de DeepMind, es decir, esta inteligencia artificial que aprendió 1 hora antes a jugar a ajedrez de enfrentarse a Deep Blue.
Y esta inteligencia, una vez ha empezado a aprender, lo único que necesita es alimento. Millones y millones de datos. Y los algoritmos van aprendiendo, van perfeccionando su sistema de inversión en bolsa, etc. Quizás te podría dar la razón si dijésemos, llamar a eso aprendizaje quizás es demasiado. Tal vez. Hablemoslo, quizás sí. Quizás cuando hablamos de aprendizaje humano, de niños, la psicología evolutiva, cuando pensamos en niños que están haciendo un determinado aprendizaje en función del contexto, quizás es una dinámica diferente. No digo que no. Pero en términos así llanos y rápidos, yo creo que en este momento sí que está bastante claro que las inteligencias artificiales, si las alimentas con muchos datos, ellas solas van aprendiendo y mejorando su margen de error. No sé. Muchas gracias, Francisco. Luis Jaime González. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, gracias. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Hace 10 años que no te veía, me diste clases allá en Barcelona, en el máster de Psicología Social. Pero bueno, me da mucho gusto escucharte. Yo quisiera hacerte una pregunta sobre si te has puesto a investigar o a leer sobre las como implicaciones que tiene pues estos nuevos modelos de poder o mutaciones del poder con otras industrias. Estoy pensando en el deseo de las personas por constituirse como microcelebridades, como influencers, bloggers, o la industria de entretenimiento que ya utiliza a personas comunes y corrientes como para pues producir otro mercado, ¿no? Y estos mercados también se implican con las lógicas algorítmicas y alimentan esta misma dinámica de poder psicopolítica, que utiliza la misma voluntad, ya no tanto de subir contenido, sino de buscar ser célebre o buscar ser reconocido en las plataformas para monetizar la actividad digital. Entonces, no sé si has pensado algo por ahí. Tiene que ver más con la experiencia que surge a partir de insertarte en plataformas digitales algorítmicas o que funcionan a partir de la administración del contenido desde algoritmos. Mira, bueno, gracias por la intervención, Luis. La verdad es que tu cara me suena mucho. Mentiría si te dijese que te recuerdo totalmente, pero sí que es verdad que cuando estabas hablando y decías que habías estado en el máster, me resultaba muy familiar tu rostro. Sí, No tenía sí. bigote, tenía 21 años, estaba más joven. Bueno, gracias por tu intervención. Hay un elemento muy interesante en lo que planteas. Mira, yo no estoy trabajando en la línea que tú mencionas, pero sí te voy a hacer un comentario. Estamos trabajando la obra de Bernard Stiegler, que Bernard Stiegler es un filósofo bastante desconocido, murió en el 2020, un filósofo francés que está es, digamos, la prehistoria de Byung-Chul Han, y él plantea una cosa que a ti te puede interesar y que yo creo que puede ser muy interesante de analizar. Es otra hipótesis que comparto con vosotras. Fíjate, tú lo has mencionado muy bien. Quizás incluso toda la cuestión que yo he mencionado sobre el data power como nueva manera de relaciones de poder, quizás incluso el data power está muerto. Fijaros si va todo tan deprisa que hasta lo que yo os he explicado, que es una línea de investigación que está en marcha, quizás está muerto y quizás estamos yendo a lo que tú acabas de mencionar y que Bernard Stiegler en alguna de sus obras también lo menciona, y es al perfeccionamiento de cómo nos integramos o nos conectamos con determinadas escalas. Me explico, es decir, la verdadera relación de poder estaría en que cada vez se pudiese perfeccionar más y mejor el cómo yo me integro en una determinada escala que está conectada con otras escalas y otros niveles. Tú lo has mencionado muy bien, el tema de los youtubers. El cómo cada vez yo soy capaz de emitir de una determinada manera, llegar más lejos, etc. Y ahí residiría el verdadero gesto de poder. Esta gestión de cómo yo me integro en sistemas globales en los que soy necesario porque debo de producir determinados datos. Pero la cuestión sería esta, la integración en sistemas globales que están operando. Y esto es una intuición que está en Bernard Stiegler. Explórala porque puede que incluso por ahí estén haciendo
un nuevo dispositivo de relaciones de poder. Yo te daría la razón y me parece muy interesante. Creo observar a nuestro alrededor esta idea de que cada vez estemos más habilitados para integrarnos en sistemas globales que están operando, porque creo que la escala global es la más importante y es ya la que opera. Los youtubers, al menos en España, aspiran a tener millones de seguidores, etcétera. Bueno, no sé. Gracias, gracias. Muchas gracias y va Martín Mora. Nada más a la luz de lo que estaban diciendo hace rato Francisco y Pablo, no sé, me vino la nostalgia y me acordé de Paul Virilio por lo del el accidente y lo del error, porque casi siempre solemos pensar que el error no es una cosa que tenga sentido, sino que es una eliminación, una contradicción de lo verdadero, cuando el error, como decía Virilio, es digamos, el accidente más que el error. El accidente es la confirmación de la propia tecnología. De hecho, la última exposición que montó Virilio, que también se dedicaba un poco a montar exposiciones, fue en el Museo Pompidou, y fue una exposición sobre los accidentes globales y los accidentes, que fue una cosa muy interesante. Me acordé por pura nostalgia, porque aparte Francisco ya lo hemos leído hace muchos años, y yo creo que sería bueno volver a sacar a Virilio de la tumba porque vale la pena. Y la otra cosa, también por lo que acaba de decir Luis Jaime, es que digamos, y tú lo has comentado, es que probablemente lo que imperaría sería cómo podemos integrarnos de manera más global a esa especie de oleada surfeando de poder para poder estar más en la jugada. Y también cómo no queremos o no podemos incorporarnos en esa globalidad tan grande, porque a lo mejor no queremos, sino volviendo otra vez a las cosas más esenciales, al discurso, a la narración. Lo estoy pensando porque a lo mejor la inteligencia artificial puede ser muy interesante para muchas cosas, pero todavía no he escrito una novela. Y eso a lo mejor es una visión muy romántica y humanoide, pero me parece que es un común denominador para salvarnos un poquito de esa idea, de que parece que vamos a un escenario de... Siempre pensamos en el futuro como algo deseable, pero a veces no es tan necesario, sino que el futuro a lo mejor está atrás, en el pasado. No sé, se me ocurrió eso. Bueno, gracias, Martín. Es interesante la reflexión. No tengo mucho más que añadir. Sin embargo, sí me gustaría comentar algo que hay en el chat que me parece interesante. Hay un mensaje de Juana Juárez Romero que tiene dos elementos que me parecen interesantes y me gustaría comentar desde que pase más el tiempo. El primero dice que le ha gustado la presentación, pero que le ha parecido un tanto terrorífica, supongo que por lo que he explicado. Y esta idea de que cuando hablamos de poder, etcétera, sentimos pánico, terror, creo que es algo con lo que ya intentó romper Foucault y me gustaría que no fuese, que no lo miraseis de esa manera. Lo que he explicado, como diría Foucault, he hecho una especie de ontología del presente, es un poco de diagnóstico, es un análisis. No es terrorífico per se. Me acuerdo siempre con la cita con la que casi acababa Heidegger, su texto sobre la pregunta por la técnica. Donde crece el peligro nace lo que salva. Entonces, o hay historiadores de la tecnología que dicen la tecnología no es ni buena, ni mala, ni neutra. Entonces, me gustaría que os quedaseis con esta idea. Lo que he explicado no es ni bueno, ni malo, ni neutro. Pero no es terrorífico per se. Puede serlo, por supuesto, no digo que no. Pero per se no, creo que también se abren muchísimas posibilidades. Pongo un ejemplo, aquí hay personas que tenemos más de 50 años. El cómo hicimos nuestras tesis doctorales fue horrible, con poca información, con bibliotecas donde las fichas eran de papel. Ahora cuando veo a los jóvenes haciendo las tesis doctorales, los envidio. Tienen mucha información a su alcance, rápido, muchos artículos, muchos recursos. A mí eso me maravilla y eso no me parece negativo. Y luego la segunda parte del mensaje pregunta por la conciencia, por los ciudadanos ¿qué pasa con los ciudadanos en este escenario? Y esta pregunta es muy interesante,
porque tiene que ver con un debate que existe en este momento en la literatura, que gira alrededor de si existe o no una gubernamentalidad algorítmica, que hay una literatura ya importante. Y el debate, fijaros qué interesante, no os voy a dar una respuesta, pero os planteo el debate. El debate es que hay autores que sostienen que en esta gubernamentalidad algorítmica, el sujeto en sí mismo, la producción de subjetividad, de identidad, el alma, porque le preocupaba a Foucault, ya no importa. O sea, no importa. Lo único que importa es que tú produzcas datos. Y tu subjetividad, tu individualidad, a la gubernamentalidad algorítmica no le interesa. Puedes ser lo que quieras, definirte como quieras, relacionarte con quien quieras. No pasa nada. Luego hay otros autores que sí, que consideran que todavía el ciudadano o la ciudadana tiene algún papel que jugar. Pero hay una tradición francesa muy importante que sostiene esta idea de que nosotros hemos entendido las relaciones de poder, sobre todo a partir de Foucault, vinculado con la idea de subjetividad. Y es una de las grandes propuestas de Foucault. Foucault en su obra lo que hace es vincular poder, verdad y sujeto. En realidad esa es la gran propuesta de Foucault. Él dice, yo no puedo hablar de poder sin hablar de verdad y de sujeto, no puedo hablar de sujeto sin hablar de poder y verdad. Es una santa trinidad, están unidas y él históricamente muestra cómo se han engarzado. Pues bien, para esta tradición, la gubernamentalidad algorítmica habría roto este engarce, porque la subjetividad ya no sería una problemática de las relaciones de poder. La problemática es la que hemos mencionado, generar un excedente de datos conductuales. Al margen de cómo lo hagas y de si son verdad o mentira, tampoco nos importan. El debate está ahí, el debate está ahí. Yo recuerdo que este debate en mi grupo de investigación lo tuvimos y recuerdo perfectamente cómo los integrantes del seminario estaban divididos. Había estudiantes que les parecía una idea horrorosa que la producción de subjetividad quedase al margen de los ejercicios de gubernamentalidad y otros que no, que entendían que podía estar ocurriendo esto en nuestro presente. Bueno, yo os dejo el debate ahí por si os apetece profundizar en él. No tengo una respuesta, tengo una intuición que creo que la subjetividad cada vez importa menos, importaría más este ejercicio de conectividad que hemos mencionado, de producción permanente, pero bueno, es una intuición. Muchas gracias, Francisco. No sé, Juanita, si quieres comentar algo. No, agradecer realmente. Creo que eso es lo que me parece más terrorífico, como el lugar en el que queda la ciudadanía. En el caso de nuestra sociedad, somos una sociedad que exige poco, que no está muy presente en el ejercicio de sus derechos, incluso de cosas muy cotidianas, ¿no? Como el que no hay alumbrado en mi calle. Y yo he hecho el ejercicio con estudiantes de preguntarles, ¿y saben a dónde tienen que escribir o a quién tienen que llamar para pedir que haya alumbrado? No sé, ¿no? Entonces, por eso me preocupa, porque lo que nos presentas es un escenario en donde, en efecto, todas estas estrategias, estas formas de poder van ejerciendo un mayor control, y por eso me interrogaba sobre, bueno, y en ese escenario la ciudadanía, ¿cómo se fortalece, ¿no? Pero te agradezco mucho, entiendo bien que no es algo sencillo de responder y que más bien creo que es una tarea que todos tendríamos que estar reflexionando sobre qué hacer en esa parte. Muchísimas gracias. Sí, hay dos cosas, Juana, que mencionas muy interesantes. La primera es, en el dispositivo que he denominado Scale Politics, las escalas cada vez se hacen más grandes, más amplias y evidentemente al final para el ciudadano quedan muy lejos, son hasta prácticamente imposibles de identificar. Un ejemplo muy tonto, yo les pregunto a mis estudiantes quién piensan que está, digamos, en la cumbre de la pirámide económica, por ejemplo. Y ellos siempre acaban diciendo que están los bancos. Los bancos. No están los bancos. Entonces yo les hablo de los fondos de inversión. Que los fondos de inversión son como grandes nubes de dinero. Hay un fondo de inversión noruego enorme, uno chino, el de Lehman Brothers. Los fondos de inversión son como nubes de dinero que se mueven por el planeta y allá donde aterrizan enriquecen esa zona y cuando se marchan la empobrecen. Pero esa escala es tan grande
que no la vemos. Y este es uno de los efectos de la política de la escala. La escala es muy importante en nuestro presente. Y tienes toda la razón. Al final se van generando escalas tan lejanas y tan grandes que no sabes a quién dirigirte o con quién hablar. El ejemplo de los fondos de inversión me gusta mucho porque muy poca gente sabe que los bancos dependen de los fondos de inversión. Si el fondo de inversión noruego, que creo que es el más grande del mundo, se marcha de España o retira una parte de lo que tiene invertido en España, se hundirán varios bancos españoles y habrá una crisis tremenda. Entonces, sí, tienes razón. Sí. Pues muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Ya estamos por cerrar la conferencia. Nada más que muy bien. Me gustó mucho, Francisco, como siempre. Bueno, a mí me han gustado mucho vuestras preguntas, que también me han hecho pensar y me han sugerido ideas muy interesantes. Pues nosotros estamos muy contentos de haber estado aquí, de haberte escuchado. Muchísimas gracias. Y pues nada más agradecerles a todas y a todos su presencia.